La estación seca en África no llega con ruido, sino con desaparición. La hierba verde se marchita lentamente. Las fuentes de agua se reducen y toda la sabana se convierte en un espacio abierto donde cada criatura queda expuesta bajo el sol implacable. En medio de ese paisaje, aparece una familia de leones. A la cabeza va la leona. Su cuerpo es bajo y compacto, y su pelaje amarillo arena se mimetiza casi a la perfección con la pradera abrasada. No se trata solo de una coloración, sino de un camuflaje natural que les permite acercarse a sus presas sin ser detectados. Su cuerpo es ligero y ágil, sin melena, lo que le ayuda a disipar el calor de manera más eficiente bajo el sol del día. Con una fuerza de mordida de alrededor de 650 libras por pulgada cuadrada y la capacidad de calcular la distancia con precisión, son los principales cazadores de la manada. A continuación viene el macho. Se mueve lentamente, pero con una fuerza inmensa. Destacan su gran cuerpo y sus músculos de los hombros bien desarrollados, pero lo más llamativo es la espesa melena que rodea su cabeza y cuello. Esta melena no es solo simbólica, sino también una armadura biológica que ayuda a reducir las lesiones durante las batallas territoriales. Cuanto más oscura es la melena, más suele reflejar la salud y el estatus del macho. Él no es el cazador principal, sino que desempeña el papel de protector. Mantiene el territorio y la estabilidad de toda la familia. En el centro de todo están los cachorros. Tienen pelajes más oscuros, con manchas tenues en el cuerpo, una característica que les ayuda a camuflarse mejor cuando son jóvenes. Con el tiempo, estas marcas se desvanecen gradualmente, dando paso al color del pelaje adulto. Todavía son torpes, pero siempre están atentos. Cada movimiento de su madre, cada caza, es una lección de supervivencia. Esto no es solo un grupo, sino un sistema completo. Los leones no son corredores de fondo. Sus corazones relativamente pequeños hacen que se cansen rápidamente, especialmente bajo un calor extremo. Por lo tanto, confían en otra ventaja, la estrategia colectiva. Y eso es lo que los convierte en los gobernantes de la sabana, incluso bajo la luz del sol más implacable. El sol se eleva en el cielo. Su luz inunda la sabana, borrando hasta el último rastro de sombra escasa. Pero para esta familia de leones, la caza apenas está comenzando. A lo lejos, una manada de cebras se reúne alrededor del último abrevadero que queda.
Sus ojos escanean constantemente, alertas incluso al más mínimo movimiento. Pero los leones no cazan acercándose de frente. Usan la estrategia. Las leonas comienzan a dispersarse en una formación calculada. La presión aumenta gradualmente. Las cebras empiezan a moverse más rápido. Y de repente entran en pánico. Dan media vuelta y corren. Pero esa dirección no es una coincidencia. Es exactamente donde los leones lo habían previsto. Una embestida repentina desde el flanco rompe la distancia. Los leones no necesitan una larga persecución. Solo necesitan el momento adecuado, y basta con que una sola cebra pierda el ritmo. Al final, los leones se alzan con la victoria. No se trata de una persecución caótica, es el resultado de una emboscada perfectamente ejecutada. Una lección sin palabras, solo acciones y resultados. Bajo el sol abrasador, donde cazar parece casi imposible. La familia de leones demuestra una cosa: la victoria no pertenece a los más fuertes, sino a quienes mejor se coordinan. El suelo tiembla ligeramente cuando una manada de elefantes aparece en la lejanía, lenta pero abrumadora. Cada paso lleva el peso de toda la sabana, hundiéndose profundamente en la tierra agrietada y seca. La familia de leones se detiene, observando en silencio. No avanzan, porque hay límites que incluso los depredadores alfa deben respetar. Un elefante adulto puede pesar más de 5 toneladas, con una piel gruesa y un cuerpo como una máquina viviente. Su trompa flexible, que contiene decenas de miles de haces musculares, le permite levantar objetos pesados al tiempo que realiza movimientos extremadamente delicados. Sus orejas grandes y delgadas, llenas de densos vasos sanguíneos, funcionan como un sistema de enfriamiento natural. Cuando suben las temperaturas, los elefantes agitan continuamente sus orejas para liberar calor, lo que ayuda a sus cuerpos a adaptarse al duro clima de la sabana. Sus colmillos largos y curvados, en realidad incisivos sobredesarrollados, no son solo armas o símbolos de poder. Se usan para excavar en busca de agua subterránea, arrancar la corteza de los árboles, abrirse camino a través de la densa vegetación e incluso proteger a la manada cuando es necesario.
Pero esas valiosas armas también convierten a los elefantes en blancos para los humanos. Pero la verdadera fuerza de los elefantes no reside solo en su poder físico, reside en su inteligencia y memoria. Recuerdan las fuentes de agua a lo largo de muchas estaciones secas. Se comunican a través de sonidos de baja frecuencia que viajan por kilómetros y viven dentro de una estructura social muy unida. La matriarca, la hembra más vieja y con más experiencia, lidera el grupo, tomando decisiones de vida o muerte para toda la manada. Cuando un individuo está en peligro, toda la manada da media vuelta, sin dudar, sin abandonarse unos a otros. Sobre sus lomos, los picos de buey buscan parásitos y actúan al mismo tiempo como un sistema de alerta temprana. A su alrededor, las aves y otras especies forman una red continua de observación, donde se detecta cada movimiento. Ninguna criatura existe por sí sola, y los elefantes son uno de los eslabones más importantes de este ecosistema. Cuando llegan a las fuentes de agua, remueven el lodo, cavan en el suelo y crean nuevos abrevaderos. Cuando rompen árboles para alimentarse, abren espacios para que la luz del sol llegue al suelo, permitiendo que crezca nueva vegetación. Los elefantes no solo se adaptan al entorno, lo moldean. La familia de leones da un paso atrás y observa. Esto no es debilidad, sino comprensión, porque en esta sabana, la supervivencia no consiste en enfrentarse a todo, sino en saber cuándo evitarlo. En una rama alta, en medio de la sabana abrasada, un par de ojos observa en silencio. Un leopardo parece casi invisible, sin ruido, sin prisa, solo una sombra que se funde con la luz y el follaje. A diferencia de los leones, vive completamente solo. Sin aliados, sin apoyo. Cada decisión depende de sí mismo. Su cuerpo es compacto pero musculoso, especialmente los hombros y las mandíbulas, lo que le permite arrastrar a un árbol a una presa que duplica su peso. Su pelaje con manchas en forma de roseta le proporciona un camuflaje perfecto, casi desapareciendo en el entorno que lo rodea. Pero el arma más peligrosa del leopardo no es la fuerza, sino la paciencia. Puede permanecer inmóvil durante horas bajo el calor del día, esperando el momento adecuado. Un solo pequeño error de su presa y atacará de forma rápida y decisiva. Su capacidad de adaptación también es notable. Los leopardos pueden obtener agua de sus presas, lo que les permite sobrevivir durante días sin beber
una gran ventaja durante la estación seca. Después de cada caza, arrastra a su presa hasta lo alto de un árbol, evitando llamar la atención de depredadores más fuertes como los leones o las hienas. Una estrategia sencilla, pero extremadamente eficaz. Desde arriba, observa el mundo que se extiende a sus pies, donde todas las especies luchan por sobrevivir. Han pasado muchos días. El calor sigue abrazando la sabana. Las fuentes de agua continúan reduciéndose y las presas son cada vez más escasas. Desde la exitosa caza de la cebra, la familia de leones ha fracasado con mayor frecuencia en las cacerías posteriores y comienzan a cambiar. Sus pasos se ralentizan. Los cachorros ya no juegan, sino que permanecen en silencio cerca de su madre. Incluso las leonas, cazadoras experimentadas, revelan agotamiento en cada movimiento. A lo lejos, aparece una manada de búfalos del cabo. Sus enormes cuerpos se mueven como una masa unificada, cada individuo como parte de un muro viviente. Esto obliga a la familia de leones a elegir a esta manada como su objetivo. Las leonas comienzan a acercarse, moviéndose agazapadas y lentamente, aprovechando cada hueco. Todo se desarrolla con cuidado, tal como lo han hecho con otras presas. La familia de leones observa. Un búfalo se queda ligeramente fuera de la formación. No completamente separado, pero lo suficientemente lejos como para convertirse en un objetivo. El búfalo percibe el peligro, pero no huye. Toda la manada da media vuelta, moviéndose más rápido, convergiendo hacia el individuo amenazado. Forman una masa unificada, sin huecos, sin puntos débiles. La situación cambia. La familia de leones comprende que esta caza ha fracasado. Se retiran, no con pánico, pero con decisión. Porque en esta sabana, la supervivencia no solo se trata de cacerías exitosas, sino también de saber cuándo detenerse. Detrás de ellos, la manada de búfalos permanece, firme, unida, como una fortaleza viviente. El fracaso contra el búfalo del cabo agota la poca energía que le queda a la familia de leones. El calor continúa. El hambre aún pesa mucho.
pero esta vez no pueden permitirse correr más riesgos. Cambian de objetivo. Ya no son presas grandes y de alto riesgo, sino opciones más pequeñas, jabalíes verrugosos. Un jabalí verrugoso aparece cerca de la entrada de su madriguera, con colmillos afilados y curvados y un instinto muy alerta. No es tan rápido como un antílope, pero lo suficientemente inteligente como para sobrevivir si detecta peligro. La familia de leones no se apresura a atacar. Hacen una pausa, observan y luego rodean silenciosamente el área, sin presión directa, sin caos, solo paciencia. Y cuando emerge, aprovechan ese momento de inmediato. Un golpe preciso a corta distancia, sin persecución prolongada. La caza termina rápidamente. No es una gran victoria, pero es suficiente para subsistir. Los cachorros se acercan, aprendiendo otra lección importante. La fuerza no siempre lo decide todo. A veces, saber cómo adaptarse es lo que garantiza la supervivencia. En esta dura sabana, el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que sabe cómo adaptarse. Entonces, el cielo comienza a cambiar. Las nubes oscuras se acumulan lentamente, cubriendo el sol abrasador que ha dominado durante muchos días. El viento se levanta, trayendo el primer indicio de humedad, una señal que todas las criaturas de la sabana reconocen. Y entonces llega la lluvia. Las primeras gotas golpean el suelo seco, liberando un aroma distintivo de vida, el olor de la esperanza que regresa. La tierra, antes agrietada, comienza a ablandarse y empiezan a formarse charcos. Toda la sabana parece despertar. La familia de leones permanece de pie bajo la lluvia, tranquila pero firme. Los cachorros corren y juegan, disfrutando del frescor por primera vez tras días de penurias. El calor aplastante se ha ido. La presión constante ya no los rodea. A lo lejos, los elefantes barritan bajo la lluvia, como si dieran la bienvenida al regreso de la vida. Las manadas de antílopes comienzan a aparecer con más frecuencia. La hierba fresca brota lentamente del suelo. La vida regresa, no con estruendo, sino con fuerza. La estación seca ha pasado, pero lo que deja tras de sí no es solo agotamiento, sino también lecciones profundamente grabadas en cada criatura que sobrevivió. La familia de leones permanece,
no con el glamour de los gobernantes, sino con la resiliencia de quienes han resistido. Desde cacerías exitosas, pasando por fracasos, hasta momentos en que el cambio era necesario, todo ello ha moldeado su forma de sobrevivir. No son los más fuertes, no son los más rápidos, pero saben cómo adaptarse, y lo más importante, nunca están solos. En el mundo natural, no hay victoria absoluta, solo equilibrio, donde cada especie, cada comportamiento, contribuye a sostener la vida. Pero ese equilibrio se está volviendo cada vez más frágil. Las tierras salvajes como esta no son solo lugares donde los animales sobreviven, sino también un legado del planeta. Un sistema perfecto que ha existido durante millones de años. Y ahora necesita ser protegido. Si queremos que estas imágenes no solo existan en la memoria, si queremos que las generaciones futuras sigan siendo testigos de reinos salvajes como este, entonces debemos actuar hoy mismo. Acompáñanos en este viaje de exploración del mundo natural. Suscríbete al canal, no solo para ver más historias fascinantes, sino para ayudar a preservar juntos lo más preciado de este planeta. Nos vemos de nuevo en los viajes que nos esperan. La coalición Notch. Los guerreros que hicieron temblar a toda la sabana. Los que obligaron a sus enemigos a retroceder. Pero para convertirse en soberanos, ¿acaso su camino estuvo siempre escrito con garras y sangre? La coalición de leones Notch, los guerreros que dominaron el Masai Mara. Amanece sobre las llanuras del Masai Mara. Los primeros rayos del sol atraviesan la espesa niebla, iluminando una tierra considerada uno de los últimos paraísos salvajes del planeta. Las gacelas se mueven en manadas. Las grullas permanecen inmóviles como estatuas junto al río, y el viento sopla suavemente sobre la vasta sabana, donde todas las criaturas obedecen una sola ley. El fuerte sobrevive, el débil desaparece. En esta tierra, el león es el símbolo supremo del poder. Pero ningún reino es eterno. Ninguna fuerza permanece sin desafío.
La vida de un león macho adulto es una cadena incesante de batallas. Por el territorio, por la manada, por la supervivencia y por dejar un legado. Y en la sangrienta historia de esta región, un nombre sigue siendo recordado hasta el día de hoy, como una leyenda inmortal. Su nombre es Notch. Notch nació a finales de la década de 1990 en la reserva del Masai Mara, en la frontera de Kenia con el Serengeti de Tanzania. Desde cachorro, tenía una marca distintiva, una muesca visible en su oreja izquierda. Su infancia transcurrió entre peleas por comida y desplazamientos constantes de la manada. En la naturaleza, solo una pequeña parte de los cachorros logra llegar a la adultez, pero Notch era diferente. No solo sobrevivió, aprendió a observar, a luchar y, sobre todo, a esperar. Al llegar a la madurez, Notch no estaba solo. Se alió con otro león macho, conocido por los investigadores como Light Male. No eran hermanos, pero compartían algo más fuerte: la ambición. Formaron una coalición, algo poco común entre leones no emparentados, y así comenzó una nueva era. El amanecer cubría de neblina las praderas de Marsh, el antiguo corazón del poder en el Masai Mara. El rocío brillaba en los altos pastos, los gorriones trinaban y las gacelas daban sus primeros pasos. La atmósfera se sentía densa, inusualmente tranquila, presagio de la tormenta que se acercaba. A lo lejos resonó un rugido profundo. No hacía falta verlo. Toda la sabana sabía que alguien se aproximaba y traía consigo la furia. Dos leones machos emergieron de la niebla, Notch y Light Male. Esta pareja inusual formaba una alianza rara entre individuos sin lazo de sangre, unidos por una fuerza mayor, la ambición. Durante meses habían cazado y entrenado juntos, y ahora su objetivo era el Marsh Pride, una de las manadas más poderosas del área, liderada por dos veteranos, Simba y Blondie. No hubo desafío verbal, ni advertencia. El ataque comenzó repentinamente. Tal como dicta la naturaleza.
cuestión de minutos. El equilibrio se rompió. Simba tambaleó y cayó. Blondie resistió un poco más, pero terminó huyendo. Los antiguos líderes se retiraron en silencio, cargando la humillación de los derrotados. En el mundo de los leones, estas batallas no solo son por territorio, son una afirmación genética. El vencedor perpetúa su linaje, el perdedor lo pierde todo, su manada, sus crías y su sangre. Tras la victoria, los leones expulsados son desterrados y sus cachorros asesinados. Una práctica cruel pero común destinada a borrar el linaje rival y forzar a las hembras a un nuevo ciclo reproductivo. Solo las leonas permanecen, para iniciar una nueva generación bajo un nuevo reinado. De un joven con una muesca en la oreja, Notch se convirtió en el líder de una poderosa manada. Pero esta fue solo la primera parte de su camino hacia la leyenda. Lo que siguió, dolor, venganza, alianzas y un imperio, fue lo que realmente forjó la historia del león conocido como el guerrero que nunca cayó. Después de conquistar el Marsh Pride en 2004, Notch y Light Mail eliminaron a todos los cachorros de los antiguos líderes. Un acto común destinado a borrar su linaje y hacer que las hembras volvieran a reproducirse. A mediados de 2005, 3 leones nómadas del sur invadieron el territorio. En una de las batallas, Light Mail fue asesinado, dejando a Notch como el único protector de la manada, que contaba con 4 leonas y 8 cachorros. En 2007, una nueva coalición de 3 machos lo derrotó y lo expulsó. Los invasores mataron casi a todos los cachorros restantes. Notch logró salvar a 5. Notch 2, Mighty Long, Ron, Caesar y Grimace, sin territorio. Los condujo a los márgenes del ecosistema, donde sobrevivieron bajo condiciones difíciles e inestables. En 2008, Notch y sus 5 hijos, que habían sobrevivido tras un largo periodo de vagar, reaparecieron en la zona de Paradise Plain, una extensa pradera cercana al río Mara, caracterizada por su alta diversidad biológica. Esta área actúa como un corredor migratorio para numerosas manadas de ñus, gacelas de Thompson y cebras, además de albergar búfalos, hienas, leopardos y elefantes de manera permanente. Bajo el liderazgo de Notch, los jóvenes machos alcanzaron la madurez al mismo tiempo y formaron una coalición excepcional de 6 hermanos, algo poco común en la estructura social de los leones, que normalmente se dispersan al llegar a la adultez. La coalición Notch comenzó a expandir su territorio, compitiendo con otras coaliciones de leones.
Su primer objetivo fue Fang, un macho con un colmillo torcido que dominaba el territorio al otro lado del río Mara. El enfrentamiento terminó con la derrota de Fang y la anexión de su dominio. Desde 2008, la coalición Notch controló un área de hasta 1,000 kilómetros cuadrados, que incluía múltiples manadas de leonas: Paradise, Mugoro, Serena, Requero, Rongai, Olquiombo, Magi Jafisi y Lookout. Esta vasta extensión les otorgó una gran ventaja reproductiva y una influencia dominante sobre gran parte del ecosistema norte del Masai Mara. La expansión del territorio coincidió con cambios en el entorno. Las grandes migraciones atrajeron a una variedad de depredadores y aumentaron la competencia con otras especies, como hienas manchadas y perros salvajes africanos. En este contexto, la coalición Notch organizaba cacerías colectivas para abatir grandes presas, búfalos, ñus, o aprovechaba los restos dejados por otros carnívoros. A pesar de la intensa competencia y los constantes cambios territoriales, la coalición Notch logró mantener una notable estabilidad, jugando un papel clave en el equilibrio de la población de leones durante casi una década. Durante la temporada seca de 2010, una manada de unos 40 búfalos del Cabo entró en Paradise Plain, donde la coalición Notch y las leonas del lugar se encontraban activas. Una hembra de búfalo, herida en una pata, se convirtió en el objetivo. Seis leonas del Paradise Pride rodearon a la presa. Mientras Notch 2 y César, 2 de los machos, esperaban detrás para intervenir. Cuando el búfalo fue separado de la manada, las leonas atacaron primero. El animal se defendió con ferocidad, lanzando por los aires a una de ellas.
Notch 2 se abalanzó sobre su cuello, mientras Haizar mordía su lomo. En poco más de un minuto, la presa cayó. Esta cacería coordinada aseguró alimento vital para la manada durante un periodo de escasez. Con los años, y pese a seguir siendo exitosos en la caza, la coalición Notch comenzó a mostrar signos de envejecimiento. Notch, el más viejo, ya no participaba directamente en las batallas o cacerías. Se limitaba a seguir al grupo, alimentarse de los restos y protegerlos en caso de peligro. Su cuerpo se veía delgado y sus movimientos eran más lentos. Durante este periodo, uno de los machos, Mighty Long, fue asesinado en una pelea en el Triángulo del Mara, mientras defendía el territorio de otra coalición. Aunque su pérdida no desintegró el grupo, evidenció la creciente presión competitiva. Notch empezó a separarse gradualmente de sus hijos, viviendo en los límites del territorio, pero aún protegido por ellos. Las últimas observaciones, en 2013, mostraban su estado físico deteriorado, dificultades para caminar, pérdida de masa muscular y una melena cada vez más rala. Notch murió en silencio a finales de 2013, a la edad de unos 14 años, una longevidad superior al promedio de los machos salvajes del Masai Mara. Tras su muerte, sus hijos mantuvieron el territorio por un tiempo, antes de que comenzara la transición generacional. Después de su muerte, la coalición continuó bajo sus descendientes, Notch 2, Ron, Kizar y Grimace. Sin embargo, el territorio empezó a reducirse debido a la competencia con coaliciones más jóvenes. Medio año después, Grimace murió en combate con machos vecinos, marcando el inicio del declive. Ron cayó en 2016, enfrentando a los Sand River Males. Y César murió poco después, en 2017. Notch 2 fue el último sobreviviente de la coalición original. Tras perder el territorio, regresó junto a su propio hijo, Spireboy, formando una nueva y pequeña alianza. Aunque nunca alcanzaron la influencia del pasado, padre e hijo mantuvieron su propio dominio dentro de la región de Requero. La siguiente generación, Kizar II, Ron II, Green Eye y Dongo, continuó habitando el Masai Mara bajo el nombre de Coalición Requero, portadora del linaje directo de Notch. Aunque no lograron establecer un imperio territorial como sus predecesores, mantuvieron la estabilidad ecológica en su entorno.
en el duro ecosistema del Masai Mara, donde la competencia entre depredadores es constante. Notch se destaca como un ejemplo excepcional de adaptabilidad, liderazgo y legado intergeneracional. De un exiliado, se convirtió en fundador de una de las alianzas más poderosas, extendiendo su dominio sobre gran parte de las llanuras durante casi una década. Aunque su coalición finalmente se debilitó y disolvió, como dicta el ciclo natural de los leones, el legado de Notch perdura a través de sus descendientes y de la estructura social que ayudó a formar. Su historia ofrece valiosa información sobre el comportamiento social, las estrategias de supervivencia y el papel de las coaliciones masculinas en las poblaciones de leones africanos. Notch no fue solo un individuo singular, sino una prueba viviente de la flexibilidad social del león, un depredador ápice que influye profundamente en el equilibrio ecológico de todo el ecosistema de la sabana. En los campos de estudio y conservación de la fauna salvaje, su historia sigue siendo un caso emblemático de la interacción entre individuo, grupo y entorno. Aunque los leones ocupan la cima de la cadena alimentaria y regulan las poblaciones de herbívoros, su número ha disminuido drásticamente en todo el continente. Según datos de la UIC, la población de leones salvajes ha caído un 43% en solo 3 generaciones, debido a la pérdida de hábitat, los conflictos con humanos y la caza furtiva. La historia de Notch, aunque legendaria, refleja una verdad contundente. La supervivencia del león está intrínsecamente ligada a la salud de su ecosistema. Cuando el león desaparece, toda la cadena trófica se ve alterada, provocando graves desequilibrios en la biodiversidad. Proteger a los leones no significa solo preservar una especie icónica, sino también salvaguardar el equilibrio ecológico de los ecosistemas africanos. Reservas como el Masai Mara deben mantenerse bajo protección estricta, promoviendo la educación ambiental, el ecoturismo sostenible y el apoyo a las comunidades locales que conviven con estos felinos. A través de documentales, estudios científicos y relatos como el de Notch,
El público puede comprender mejor el valor de la vida salvaje y la importancia de su conservación. El león es un símbolo de fuerza, pero para sobrevivir necesita más que instinto. Necesita un entorno estable, respeto humano y esfuerzos de conservación a largo plazo.